Listo, buenos días. Esta es una reunión de 15, 30 minutos, 40 minutos máximo, básicamente para ver lo que ustedes tienen que tener en consideración, eh, más que para poner en operación el costeo ABC en el año 2026, es básicamente para reprocesar el 2023, o del 2023 para adelante, que es el requisito que ha pedido las UNAS, ¿cierto? Entonces, nos hemos basado en la información del trabajo con los pilotos que hemos hecho en 2025, nos hemos basado en la metodología que ustedes todos han elaborado. Aquí tengo un ejemplo de un trabajo, por ejemplo, de Mapache. Yo tengo la metodología y también algunos criterios de esta metodología para poder, ¿cómo se llama? Para poder llevarlo al sistema y poderlo trabajar. Entonces, ese tipo de detalles vamos a revisar el día de hoy. Por favor, presten atención. Correcto. Número uno, voy a anotarlo todo en una hoja de cálculo, por favor, para que ustedes lo tengan presente. Número uno, y esto es para el área técnica, por eso que pedí que el área técnica esté presente. Las versiones que contemplan los cambios finales son las serie 2026.1 y posterior. O sea, estas versiones son las que contienen los cambios que se han ido implementando de acuerdo al análisis metodológico hecho por SUNASI y los cambios que vendrán, porque todavía no salen los reportes oficiales, me imagino que saldrán en cualquier momento, ¿no? Entonces, todavía mantenemos los reportes que se trabajaron en el 2025, esos están en las versiones anteriores también disponibles. Entonces, las versiones de la serie 2026 son las que tienen las mejoras y por favor a esas vayan actualizando. Ahora, ¿por qué si los cambios de reportes están todavía en las antiguas? ¿Por qué menciono esta versión 2026? Porque es evidente que van a haber pequeños ajustes, como lo voy a demostrar en unos minutos, que se van a tener que realizar, que que son muy particulares, sobre todo para temas de conciliación. Entonces ahí se van a tener que hacer algunos retoques, sobre todo para los resúmenes, para que el contador pueda muy fácil saber si está o no está conciliando. Ahora, menciono esta versión, por eso que pido a los informáticos, porque esta versión trabaja con otra arquitectura. ¿Y eso qué significa? Que en máquinas antiguas, máquinas de 32 bits, no va a funcionar. No va a funcionar. Así que la primera evaluación que tiene que tener el área técnica es si tiene máquinas de 32 bits en operación en la empresa, esta versión no le va a funcionar. Correcto. En todo caso, deberían preocuparse que esas máquinas antiguas no estén en puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Finanzas. Correcto. Servicios. ¿No? Patrimonio. Y eventualmente contabilidad. Entonces, estos puntos críticos deben identificarlos bien los informáticos, porque aquí, por ejemplo, se hacen rendiciones, pedidos y salidas de almacén y consumos, depreciación, y amortización, y aquí va a ser tratamiento de impuestos. Correcto, entonces aquí hay que tener mucho cuidado. No pongo planilla, porque planilla básicamente el esquema de distribución es por horas hombre y de ahí un poquito que podríamos tener un poquito de holgura. Pero los cambios críticos para implementar ABC tienen que ser en estas versiones y tienen que ser máquinas de 64. Puede ser, la mayoría ya las tiene, lo menciono solamente para que lo tengan en cuenta. La mayoría ya las tiene, pero si hay máquinas de 32 bits, ver si tienen impacto en estos procesos. O sea, que los informáticos hagan un análisis si tienen impacto en estos procesos. Eso es una consideración técnica que tienen que tenerle en cuenta en este momento, ¿no? Analizar.
La segunda ya va del lado funcional. La empresa tiene que hacerse la primera pregunta. ¿Cuántos cambios de plan de cuentas y costos hay desde el 2023 a la fecha? Pregunta clara. Pregunta clara. Por ejemplo, aquí, vamos a saltar esta pregunta. Correcto. Aquí esto tiene que verlo el contador. ¿Por qué? Si la respuesta es A, ninguno, coma, todo se trabaja en la red. O sea, no hay nada que hacer. Todo se trabaja en la red. ¿Correcto? Todo se trabaja en la red. No tenemos que hacer mayor tipo de tratamiento. Si la respuesta es un cambio, ¿correcto? Se va a trabajar 2026 en línea y los años anteriores en copias. ¿Correcto? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto también lo pongo acá en negrita, ¿correcto? En negrita porque esto, si bien el contador va a dar la respuesta, el informático va a tener que configurar ambientes, puede ser en el mismo servidor o puede ser en otras unidades lógicas, donde estime conveniente, de repente en un modo local, va a tenerlo que configurar para que se pueda trabajar. Ahora, ¿qué pasa si en este periodo hay una posibilidad que tenga no solamente un cambio, sino luego más de un cambio? ¿Correcto? Entonces, si tenemos más de un cambio, ¿correcto? Igual se va a trabajar 2026 en línea y tantas copias y años anteriores, ¿correcto? En copia de seguridad por cada plan. Esto es importante. O sea, aquí el contador va a definir, ¿correcto? El contador va a definir básicamente cómo el informático va a tener que actuar antes de iniciar el proceso. Estoy hablando de temas eminentemente técnicos. Ahora voy a tocar temas funcionales. ¿Correcto? Entonces, no sé si hasta aquí están mis colegas, estamos claros. Primero, los cambios que se van a hacer se van a entregar en esta versión y se van a entregar a partir del día jueves. ¿Correcto? Porque el día jueves vamos a tener el primer taller. Ahorita voy a darle la programación. ¿Correcto? Entonces, los cambios se van a entregar en esta versión. Particularidades. Esta versión, por ser una versión de tránsito hacia la nueva plataforma, es una versión de 64 bits. Y no va a funcionar en máquinas de 32. ¿No? ¿No? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta mis colegas y hacer un análisis de qué equipamiento tienen que está siendo utilizado para el proceso de lavado. ¿Correcto? Las áreas sensibles son finanzas, servicios, patrimonio y contabilidad. Aquí, al menos los operadores de costeo ABC, tienen que básicamente tener máquinas de 64 para que puedan utilizar sin problemas esta versión. Esa es la primera evaluación. La segunda evaluación es la siguiente. El contador, si nos están pidiendo desde el 2023 hasta la fecha 2026, que es en operación, el contador tiene que decirle al informático cuántos cambios de planes de cuentas y costos ha hecho. Yo, por ejemplo, tengo el caso de Chincha. Chincha va a trabajar 2026 en producción y los años anteriores en una copia. ¿Por qué? Porque en el 2026 han pasado a plan de cuentas a 10 dígitos.
Entonces, ellos van a trabajar en dos ambientes. Pero, por ejemplo, empresas, creo, si no me parece si no me falla la memoria, sea Loreto, no ha cambiado de plan en los últimos años. Prácticamente todo lo puede trabajar en la red, en línea, sin ningún problema. Igual que sea Cusco, sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Que si has tenido un cambio, vas a tener que preparar un ambiente donde está el balance obviamente cerrado con ese cambio, ¿correcto? Porque ahí se va a tener que básicamente hacer ¿cómo se llama la configuración? ¿Correcto? Va a hacer la configuración. Se va a hacer el proceso de ese año. Y si tuvieras, porque creo que hay un caso, la memoria no me falla, hay un caso que tiene una versión regulatoria de 9 y tiene una versión regulatoria de 10 en menos de 3 años. Entonces tendría que hacer tantas instalaciones del Avalon como cambios de plan tenga. Por ejemplo, si tienen el 2023 a 9 dígitos, con un plan regulatorio anterior, ahí 2023. Si 2024 y 2025 tienen otro plan a 9 dígitos actualizado, otra copia donde están esos ejercicios. Y a 2026 con el plan de cuentas que esté en producción. Entonces, estas consideraciones tienen que trabajarlas. Esta es evidentemente técnica y esta de acá es colaborativa entre el contador y el informático, ¿no? Esa situación tiene que hacer una evaluación. No sé si hasta ahí estamos claros. Pregunta, por favor, para tocar el tercer punto. Sí, Coco, buenos días. Hola, ¿tú cómo estás? Sí, no, solo para consultar. Pienso que estos cambios a que te refieres son cambios integrales, ¿no? Porque en cuanto a Exacto. costos, por ejemplo, nosotros se adquiere un activo, entonces le aperturamos centro de costos. De aquí a otros 3 meses hay incrementamos un nuevo centro de costos, entonces son incrementos que se hacen no normal dentro del año. Entonces, ¿cómo Así es. vamos a considerar eso? No, sobre el plan base, hacer adiciones, eso no es problema. Estoy hablando de reestructurar completamente, cambiar todo el plan de cuentas y cambiar todo el plan de costos. Correcto, comprendido. O sea, las adiciones y modificaciones, no, eso no. Ese escenario no, eso es como si estuviera todo normal, se trabaja directamente en línea. ¿Correcto? ¿Otra pregunta? Ya. Ok. Tercer caso. Parametrización de contabilidad. Años anteriores. Ya, este es el tercer caso. Ok, vamos a colocarlo acá en amarillo, el tercer caso. Ok, lo que hemos hecho nosotros en producción, es lo siguiente. Lo que hemos hecho en producción es lo siguiente: tablas, parámetros de costos y hacer toda la configuración del proceso, macroproceso, subproceso empresarial, actividades, inductores, que eso lo voy a tocar luego, y básicamente, tabla de asignación directa, que es el kernel, digámoslo así, el núcleo de este proceso. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que ya tenemos, la mayoría lo tienen ya prácticamente en línea, todos lo han elaborado. ¿Correcto? Entonces, el tema viene así, ¿no? Vamos a la sección. Parametrización del Avalon, ¿correcto? Vamos a la pared. 1. Si no hay cambio de plan de cuentas, no se modifica. ¿Qué significa? Si no hemos tenido ningún tipo de cambio de plan de cuentas en la red, correcto, esta parametrización que se tiene en producción es la misma que se va a utilizar para reprocesar los años anteriores. No se toca. Para nada. ¿Correcto? No se toca. ¿Listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta. No se toca.
Entonces, por ese lado, también se simplifica bastante el trabajo. Ahora, si hay un cambio de plan de cuentas, si hay cambio estructural, cambio de plan de cuentas, se debe actualizar la versión a la 2026.1 asterisco, correcto, y reconfigurar contabilidad. ¿Ya? ¿Y esto cómo se entiende? Viene de la mano de esto de acá. Si ustedes tienen un cambio del plan de cuentas estructural en el periodo 2023-2026, correcto, si tienen un cambio de cuentas en el periodo 2023-2026, ¿listo? Entonces, lo más probable es que tengan que restaurar una copia de seguridad que la tiene obviamente lacrada el jefe de tecnologías. ¿Y eso qué significa? Que esa versión va a estar con una versión del Avalon de esos años. Por lo tanto, lo que tendría que hacer ahí es, una vez que se restaura la copia de seguridad, mis colegas del área técnica tienen que actualizar la versión a esta serie y cargar los parámetros que están acá. Ahora, de estos parámetros que están acá, todos son de carga inmediata, proceso, macros, subproceso, actividades, hasta específicas e inductores. Estos son de carga inmediata. Pero este de acá no. ¿Por qué? Porque esto va a estar con una estructura de costos diferente. Por lo tanto, van a tener que volver a armar la tabla de asignación de actividades y de costos, actividades. La van a tener que armar de nuevo con la información que tenían en el 2023. No sé si esa parte está clara. ¿Está claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Está claro? Vuelvo a repetir. Parametrización de contabilidad de los años anteriores. Si no hay cambio de plan de cuentas, ¿correcto? Si no hay cambio de plan de cuentas, simplemente no se modifica nada porque los parámetros que ya tienen se conservan. ¿Correcto? Se conservan. ¿Listo? Si hay cambio de plan de cuentas, ¿correcto? El jefe del área técnica va a tener, ¿correcto? Va a tener que obviamente, restaurar una copia de seguridad del Ávalo, va a tener que actualizar a la versión 2026.1 asterisco, ¿correcto? A la serie que vamos a salir publicando. Y finalmente, vuelvo a repetir, todos los parámetros en general se heredan. Se pueden pegar rápidamente. Se puede preparar una nota técnica para esto. Proceso, macro, hasta acá. Pero este de acá, que es el kernel del tema, este de acá, correcto, tiene que reconstruirse. Es decir, lo van a tener que volver a hacer con la estructura de costos vigente en ese momento. No sé si está clara la explicación, por favor. ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Está clara? ¿Tienen alguna duda? ¿Me confirman? Claro, listo. Creo que hasta ahí, sí, sí, por favor, Robert, toma el micro con toda confianza. Hola, hay una mano levantada, me parece. ¿Puede tomar el micro, por favor? ¿O ha hecho la consulta por el chat? No, por el chat no hay nada. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, está todo claro entonces. Seguimos. Ya, número 4. Correcto. Nos vamos al manual, a la metodología. Datos, información,
que se debe registrar 2023 al 2026. Ya, aquí hay un tema muy puntual. Si ustedes han visto la metodología, creo que todos han hecho lo mismo porque la SUNAS ha establecido un estándar, ¿correcto? La SUNAS ha establecido un estándar. No, vamos a poner ahorita esto. ¿Ya? Por ejemplo, la SUNAS, ¿qué dice? Vamos a ponerlo en pantalla. Porque esto todo lo han copiado. La SUNAS dice, por ejemplo, que acá, que los tributos, correcto, se van a manejar teniendo en consideración el número de usuarios y los volúmenes. Correcto, número de usuarios y los volúmenes de producción. Y los volúmenes de producción. Correcto, entonces eso es lo que está diciendo, y ya prácticamente lo ha fijado, la fórmula está establecida. En este acápite de la 64 creo que todos ya lo deben tener claro. Bueno, esta información la tienen que ir registrando acá. En indicadores de gestión, información de sistemas externos, información de producción, correcto, está todo lo que pide la SUNAS. Este dato ya es antiguo. Este dato nosotros lo utilizamos para los reportes regulatorios, que también va a haber un review completo de eso, una vez que lancemos la implementación de ABC. Correcto. Entonces, aquí tenemos esto. Tienen que ingresarlo desde el año 2023 hasta la fecha por localidad. Ojo, por localidad. Y tienen que ingresar acá esta información de facturación. Aquí están el número de conexiones o los números de usuarios. Correcto. También desde el 2023 hasta la fecha por locación. Los que tienen contabilidad por locación. Y los que tienen contabilidad centralizada lo ponen como una información centralizada. ¿Correcto? Entonces, esta información tiene que ingresarla porque si no, vuelvo a repetir, ya SUNAS estableció el método no lo, bueno, el Ávaro lo tiene, lo tiene, pero básicamente no va a tener de dónde sacarlo, va a salir siempre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esa información es importante tenerla en cuenta para el tratamiento de los activos, para el tratamiento de los tributos, perdón, disculpen. Tributos. Entonces, por favor, ese dato no se olvide, porque después cuando sale va a salir 0, ¿correcto? Y vamos a tener problemas, ¿no? Van a tener problemas ustedes y pues, bueno, va a haber siempre una interacción y va a ser porque falta información. Y desde ahora les voy entregando, les voy diciendo, esa data no la carga, significa que no están mandando los indicadores que pide la SUNAS, que también será otro motivo de repaso para la actualización. Entonces, esa data tiene que estar cargada porque eso es lo que está pidiendo el regulador acá. ¿Correcto? Lo que está pidiendo ahí. Entonces, eso ya no admite mayor discusión. Si no, no les va a cuadrar la cuenta 64. No sé si ese punto tiene algún problema, alguna pregunta, alguna duda, por favor. Yo quedo atento a sus comentarios. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Estamos claros entonces. Perfecto. Entonces, Pero, discúlpeme. sí, claro. Buenos días. Una consulta. El ingresar cada mes año es un poco tedioso. ¿Será factible su ayuda a través de nuestro informático para ver si se ve en qué años nos falta? Porque nosotros, por ejemplo, de IVA que tenemos 4 localidades, se imaginará, hemos llenado, pero al final hay que validar que esté. ¿Será posible su ayuda para ver qué registros en todo caso podría estar faltando? Por favor. Sí, a ver, vamos a ver acá. Acá tiene un registro de impresión. Lo pueden ustedes validar ahí. Pero si gustan algún otro procedimiento alternativo, de repente
una exportación general de datos Excel, normal, podemos hacer acá un tema de ese tipo. Lo que dice Yolanda es perfecto, o sea, también me imagino que esta data, por dar un ejemplo, perdónenme, esta data, por ejemplo, de acá, que es, vamos con producción. Todos estos datos, meterlos uno por uno puede ser un pequeño estrés. Entonces, ustedes pueden preparar un Excel con las columnas, colocando la locación y colocando una fila para cada uno de estos elementos, de todos los meses y años, para poderlos cargar al sistema. Porque creo que así se le va a hacer más fácil. Sí, ingeniero, Creo que así se le va a hacer más fácil. para ambos procesos nos puede ayudar en el caso de que nos falte mucho, poco, bastante, todo, pero más que todo porque en el tema de impresión no se aprecia, pero como son una revisión completa que debemos hacer desde el 2023, en un momento sí hemos llenado, sino que hay que validarlo como tal, ¿no? Si nos ayuda con eso, le vamos a agradecer. Ya, correcto. Maite, ¿en qué punto, en qué extremo quisiera que repita la explicación? Por favor, si me puedes escribir. Ingeniero, Sí, Homero, ¿cómo bueno, estás? ingeniero, cuando aquí hablas, bueno, aquí tenemos en volúmenes, número de conexiones, en facturación de agua se refiere en soles, ¿no es cierto? Sí, Ya, correcto. ya, pero yo me voy a lo siguiente, en facturación de estos cargos, aquí tenemos que llegar a lo que el registro de ventas, si nosotros lo llamamos mensual, acá este importe o no, como aquí faltaría cargo fijo, esos conceptos, no, los que están acá nada más. Es que la verdad es que esta interfaz existe desde hace varios años, cuando empezamos la implementación de reportes regulatorios. No, sí, está bien, si no, mi Entonces, pregunta es... esto está adecuado, perdóname la interrupción, esto está adecuado a lo que pide el regulador para los reportes regulatorios. Sin embargo, si revisamos, vuelvo a repetir, la metodología en el numeral 64 que plantea SUNAS, que es estándar, SUNAS utiliza estos mismos datos para poder hacer la distribución de la cuenta de 64. Entonces, en resumen, tienes que colocar todo lo que te pide el sistema, todo. Oh, ya. Tanto a nivel de facturación como a nivel de producción. Claro. A nivel de producción está acá, todo, lo que está en pantalla. Ahora, si me permiten una recomendación, no tienes los datos y le va a ser complicado por interfaz metiéndolo y lo pueden cargar. Les puedo preparar una nota técnica, pero se va a necesitar un Excel que tenga en una columna el código de la locación, para este ejemplo 01 hilo, y tantas columnas como celdas de interfaz hayan para el volumen producido en el mismo orden, para que se pueda subir de forma masiva al sistema y cargarlo. Esto es para producción y igual sería para el tema de facturación. No, para el tema de facturación. Igual. Ingeniero, este ingreso también lo vamos a hacer por localidad, ¿no es cierto? No necesariamente va a ser por... No, es por local. No, buena pregunta. Voy a poner ejemplos. Sea Loreto maneja todo de forma centralizada, ¿correcto? De todo centralizado, perdón, de distribuido. Entonces, empresas como Sea Loreto, como Emapa San Martín, como Seda Cusco, lo tienen que hacer por localidad, ¿correcto? Por localidad, ¿no? Otro ejemplo, empresas como Excel lo manejan, o como Seda Chimbote, lo manejan todo centralizado. Entonces, lo pueden hacer acumulado total. Eso depende de cómo el contador ha definido la estructura de manejo financiero de la empresa. Entonces, en el caso tuyo y en el caso de Huánuco, por ejemplo, tendría que ser por localidad. No sé, en el caso de Pucallpa, está Maite acá en línea, o está en Pucallpa, está Alex, es todo centralizado, o sea, el Mapacopsa completo. ¿No? Me decía Maite del punto 4, si podría ser más específica qué elemento del punto 4 no está en línea. Ya creo que acabo de repetir la información que se debe cargar. ¿Está claro o todavía persiste la duda? No sé, Tumer, ¿está claro? Maite, ¿está claro? Perfecto. Perfecto. Ya, entonces ahí tenemos este primer punto a tener en cuenta. 2, sigamos. Sigamos. Analicemos ahora la metodología. Ahora.
Este concepto también es clave, ¿correcto? También lo hemos estado analizando con detenimiento. Este concepto es clave. Alcance del reprocesamiento, ¿correcto? Alcance del reprocesamiento. Porque este documento se lo voy a pasar al finalizar esta reunión al grupo. 2021-2025. 1. Aplicación fórmula de tributos. Tributos. 2. Asignación directa. 3. Un solo inductor. 4. Herramientas a utilizar. Simuladores ahora. Ya, eso también es importante irlo acotando. ¿Correcto? O sea, la metodología que ustedes han trabajado con SUNAS, ¿correcto? Incluye asignación directa, un inductor, 2 inductores, 3 inductores. ¿No? En este caso se podría extender a N inductores, depende cómo ustedes lo han definido. ¿No? Entonces, aquí hay que tener en claro lo siguiente, hay que ser realistas. Estamos en una implantación, yo no voy a discutir temas de metodología. ¿Correcto? Entonces, aquí es qué cosa se puede reprocesar desde 2023 sin mayores dificultades hasta el 2025, que no genere demasiado estrés al área de contabilidad y que no le quite mucho tiempo de operación. ¿Correcto? Primero, la fórmula de tributos, esa se tiene que aplicar sí o sí, porque eso ya está establecido en el reglamento de SUNAS, ¿correcto? Y ya les acabo de explicar qué datos se tienen que cargar para que eso funcione. O sea, eso es aplicación directa, eso no tiene mayor discusión. ¿Correcto? No tiene mayor discusión. Entonces, eso se va a poder trabajar sin ningún problema. Las asignaciones directas también, por ejemplo, los fondos fijos, los gastos financieros, todo eso también se va a poder reprocesar y reconstruir muy rápidamente sin ningún problema. Pero lo que es, y lo que es un solo inductor, es más, todos los demás procesos que incluyen personal, que incluyen contabilidad, que incluyen patrimonio, que incluyen mantenimiento, todos los demás procesos solamente se van a poder reconstruir a nivel de un solo inductor. No se va a poder reconstruir 2 o 3 inductores. Ustedes me pueden preguntarme ahora que el sistema no lo puede hacer. Sí lo puede hacer. El problema es si ustedes van a poder analizar las órdenes de servicio, por ejemplo, de energía de los últimos 4 años y colocarles ahí manualmente su distribución para que lo pueda calcular. Honestamente, yo creo que ese trabajo es bastante... ¿Por correo? Sí. Bastante complicado. Para reenviar para poder Pero particularmente en la capacitación que yo voy a dar para el reproceso 2023-2025, correcto, es una capacitación orientada a este esquema. ¿No? A este esquema. ¿Qué significa? Que vamos a poder aplicar fórmula de tributos, correcto. Vamos a aplicar asignación directa, definitivamente. Vamos a poder aplicar inductores, sí, un solo inductor. Vamos a poder aplicar 2 o 3 inductores, eso depende ya de ustedes. Pero yo no sé hasta qué punto ustedes tengan tiempo de reconstruir todos los contratos de servicios de 3 años atrás y colocar una distribución de 2 o 3 inductores para volver a hacer un recálculo. Eso ya depende de ustedes. Mi apoyo va a ser hasta este punto. Les voy a explicar cómo hacer lo otro, pero ya ustedes van a decidir si se van a enfocar en revisar contratos pasados para poder establecer la distribución que se va a hacer. Ahora, me van a decirme, Coco, ¿le coloco cualquier cosa? No, señor, para eso tenemos nuestras herramientas de simulación que las hemos madurado desde el año pasado. Nuestras herramientas de simulación permiten recrear un escenario de distribución correcto, bajo un modelo estadístico que básicamente se aproxima, entre comillas, a lo que realmente pudo ser en ese momento. Esa es una herramienta que viene con el Avalon, que eso ya lo hemos madurado desde el año pasado y lo hemos optimizado ahora, a partir de todo lo que ha estado transfiriendo SUNAS como conocimiento.
Entonces, esta es mi recomendación para el periodo 2023-2025. Si la empresa tiene personal para hacer análisis contractuales, análisis de patrimoniales, análisis de personal de 3 años hacia atrás y quiere colocar manualmente o con matrices los inductores de esos años, perfecto. Pero yo creo que conociendo la operatividad, conociendo la dinámica, hay que aplicar un criterio de practicidad sin que esa practicidad pierda precisión en el cálculo. ¿Correcto? Sin que esa practicidad pierda precisión en el cálculo. Eso es lo que le vamos a ofrecer, que ya lo hemos hecho. O sea, ni siquiera es algo nuevo, ya está funcionando. Muchas lo han utilizado. Y lo han utilizado ya ha pasado las evaluaciones preliminares sin problema. Entonces, esto nos va a poder ayudar a poder reconstruir rápidamente esos ejercicios. Pero básicamente llega hasta el nivel de un solo inductor. No puede generar procesos para esos años que involucren 2 o 3 inductores. Esos tendrían que ser ingresados manualmente al sistema. No sé si hay alguna pregunta para todo lo que es reproceso de años anteriores. ¿Preguntas? 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 ¿Una? ¿Está todo claro? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Sí, sí, ingeniero. En este caso, si hablamos de lo retroactivo a partir del año 23, significa que ahorita yo solo estoy entendiendo esto, que solamente vamos a utilizar para estos casos un solo inductor y a partir del 2026 vamos a utilizar los inductores que hemos propuesto en este caso, ¿no? Y nos está aprobando SUNAS. No creo que no se me ha entendido. Primero, No lo ustedes tienen que trabajar con el documento que le han presentado SUNAS. O sea, con este. O sea, en el sistema tienen que estar configurados estos inductores que son los que ustedes le han propuesto a SUNAS. Porque SUNAS le va a revisar que en sus Excel llegue este dato. No el que ustedes quieran, básicamente, ¿no? Sino este dato, porque este dato es el que le están aprobando. Número 1, eso es lo que quiero que tengan claro. Lo que yo estoy diciendo es que para reconstruir información de años anteriores, correcto, el sistema puede trabajarlo de tributos, porque van a tener los datos de producción y de facturación. Pueden trabajar las asignaciones directas sin ningún problema. Pueden trabajar con inductores, sí, pero aquellas operaciones que tienen un solo inductor, como por ejemplo planillas, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes en servicios están considerando, por decirles, aplicar 2 o 3 inductores, ¿esto qué significa? Que manualmente tendrían que recabar la información de las órdenes de servicio de energía del 23, 24 y 25, que a esas asignarle 2 o 3 inductores y recalcular. Si tienen el tiempo para rehacer todo eso, bienvenido. Eso ya es una decisión propia de la empresa. Pero si no tienen tiempo para eso, porque es cuestión de que ya son periodos ya totalmente cerrados y la información es voluminosa, ustedes pueden utilizar las herramientas de simulación que tiene el Ávalo, pero las herramientas de simulación trabajan máximo con un solo inductor. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estoy explicando, ¿no? O sea, los inductores que van a trabajar o cargar en el sistema, vuelvo a repetir, son los que ustedes han presentado. Y son los que ustedes les han aprobado, ni más ni menos. ¿Correcto? Entonces, no sé si ahora sí he sido más claro en la explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Correcto? Entonces, ahí, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, para el procesamiento del 2026, tienen la fórmula, la asignación directa,
1, 2 y 3 inductores. Y tienen herramientas de simulación para inicializar la base de datos. Entonces, cuando se hagan las capacitaciones se van a hacer en 2 escenarios. Primer escenario, 1, procesamiento 2026. Y 2, procesamiento 2025, perdón, 2023, 2025. ¿No? Entonces, cuando hagamos el primer taller el jueves, voy a explicar cómo trabajar 2026 para adelante y cómo trabajar lo anterior, lo que ya se ha hecho. Entonces, para que tengan los 2 instrumentos y puedan ir trabajando en paralelo e ir solucionando el tema. No sé si está claro. Esta va a ser la mecánica. Esta va a ser la mecánica. ¿No? O sea, la capacitación va a tener 15 minutos o para 2026, 2026 y otro tiempo para 2023 a 2025 hacia atrás. Para lo cual les pido que tengan ustedes en sus ambientes preparada, obviamente, la data de acuerdo a lo que se les esté explicando en este punto. Entonces, tengan, por favor, preparado todo para lo que se les está explicando en este punto. Entonces, de esa forma, tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Eso se les voy a dar el tiempo prudencial para que actualicen, para que preparen todo. Voy a pasar una pequeña encuesta. Cuando ustedes ahora terminen esta reunión, coordinen con sus informáticos, cuando quieren que empecemos, ¿correcto? Voy a pasar una pequeña encuesta, si esta semana, la siguiente, para que preparen todo, y es decisión de ustedes, para que organicen su tiempo, todo, porque vamos a tratar de hacerlo esto de forma continua, para terminarlo rápido. ¿Correcto? Para que ustedes vayan teniendo los resultados rápidos, se vayan poniendo al día y obviamente no les genere mayor estrés y estén listos para cuando ya la SUNAT les pida los recursos. ¿Correcto? ¿Preguntas? Sí, por favor. ¿Te escuchamos? Hola. Ingeniero, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? Le saluda Marcial de la ciudad de Pucallpa. Ingeniero, le quiero hacer una consulta respecto a cuando usted se refiere Sí. a un cambio del plan de cuentas, se refiere cuando uno elimina una cuenta ya existente o modifica o agrega una nueva cuenta. ¿A eso se está refiriendo? No. Me refiero, cuando lo preguntó Dudu, pero lo repito, me refiero cuando has hecho un cambio total. O sea, has hecho un cambio general. Es decir, por decirte, tú tenías tu plan a 8 dígitos y lo has pasado a 10. ¿Correcto? Y tu estructura de costos ha cambiado, ¿no? La has reformulado básicamente por áreas de producción. Entonces, cuando hay un cambio así significativo, a eso me refiero el cambio de plan de cuentas. Pero si han habido adiciones o inactivaciones, no hay problema. Ahí sí no hay problema. Ah, ok. Perfecto. Ingeniero, y otra consulta. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando con la versión 2025. Sí. ¿Cuándo estarían, o es un tema de coordinación con la parte técnica para que instalen la versión 2026? Eso es tema de la parte técnica porque ha sido publicado la semana pasada. Es más, algunas empresas han lanzado las primeras observaciones, por ejemplo, que no podían imprimir PDFs y se les ha ido ajustando para que vayan probando, para que vean que no hay ningún tipo de conflicto de ejecución. Es una versión que funciona, es obviamente, desde el punto de vista técnico, es una función actualizada al día de hoy y que trabaja de forma nativa en máquinas modernas, no en máquinas antiguas como la anterior. La anterior era una versión que trabajaba en arquitecturas antiguas, pero igual funcionaba un poquito más lento en máquinas más modernas, para hacer simple la explicación. Entonces, esta es una versión optimizada para básicamente hacer este punto. Eso está publicado en la semana pasada, algunas empresas ya lo han instalado, inclusive lo están probando, ¿correcto? Pero como te digo, los numerales 1 y 2 es una coordinación entre el contador, el área usuaria,
y el equipo de informática, ¿no? Porque tienen que hacer ese inventario, tienen que revisar, ¿no? Si es que tienen las máquinas adecuadas para esta versión, ¿no? La mayoría las debe tener porque han hecho renovaciones constantes de equipamiento, pero no está de más ponerlo en autos. No sé si hay otra pregunta más. ¿O está claro de todo? Sí, está claro. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Y esta consideración final es una reflexión y por favor préstenme mucha atención sobre todo los contadores. 8. El modelo de ABC no va a cuadrar con los costos de producción. Cuando hemos hecho el piloto en el año 2025 con las empresas que han trabajado y hemos logrado llegar a que el modelo de ABC generado por el Avalon cuadraba con los costos de producción. ¿Correcto? Entonces, viendo la metodología y viendo el manual, correcto, el manual es claro y se han hecho varias consultas con respecto al manual. Correcto, acá hay una palabra clave. Las UNAS no requieren que los costos causados por provisiones sean distribuidos entre actividades. Es más, las metodologías que se han presentado, correcto, correcto, nosotros de alguna u otra forma nos hemos podido percatar básicamente que, por ejemplo, si ustedes revisan las versiones de las capacitaciones que hacíamos al inicio nosotros y las versiones ya finales con la revisión de SUNAS, SUNAS ha excluido las provisiones. SUNAS solamente ha pedido el ordenamiento de las planillas por categorías. Cuando nosotros hicimos las primeras capacitaciones era basado en la lógica de que tenían que conciliar los dos costos, por lo tanto teníamos que incluir las cosas. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, voy a llevarlo a esto a un ejemplo. En el módulo de nómina, el Avalon tiene su servicio de costos ABC. ¿Correcto? Significa que, si bien el sistema soporta distribución de costos por actividades de todos los procesos que generan asiento contable, solamente van a tener que trabajar con uno. Por lo tanto, los contadores tienen más expertise que quien les hable en estos temas, se dan cuenta que la 62 no va a cuadrar con lo que esté en los costos de producción y con lo que esté en el estado financiero. Entonces, ¿esto qué significa? Que las modificaciones en el Avalon van a estar orientadas a qué? Primero, los procesos que hemos generado ya del 2025 se van a quedar, no los vamos a eliminar. ¿Correcto? De repente, mañana más adelante, el regulador, luego los análisis, estima, es una hipótesis, no es una afirmación. Estima y dice, no, señores, para mejorar la aproximación hay que incluir las ETs. Ya está programado. Nosotros diseñamos el Avalon en el 2025 para que contemple todas las operaciones de costo. Sin embargo, el manual, vuelvo a repetir, el manual es bien claro y bien taxativo en el tema de provisiones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, en el módulo de nómina, cuando hagan costeo ABC, solamente tienen que hacer remuneraciones. ¿Y eso qué significa? Que cuando tengamos la matriz de remuneraciones de costeo por actividades, y cuando lo queramos conciliar con el estado financiero, no va a cuadrar. Por lo tanto, la forma en la cual tenemos que demostrar al regulador de que esto está cuadrado requiere reportes que estamos en proceso de implementación nuevos. Porque ya no va a ser el reporte de que yo saco mi costo ABC, sumo las 6 y eso lo cuadro con mi clase 6 del estado de ganancias y pérdidas. No va a cuadrar, ¿por qué? Porque no hay provisiones, no hay una serie de cosas. Entonces, estamos diseñando unos nuevos reportes para que le demuestren al regulador, señores, esto costé en planillas, este costo llegó a mi contabilidad. Punto. Y los otros son provisiones. No entran al modelo porque así está en el manual.
Entonces, ese tema también tienen que tenerlo en cuenta, porque no voy a quererlo cuadrar a rajatabla, y la verdad es que el mismo manual lo dice, ¿no? El mismo manual lo dice, y es bien taxativo en ese aspecto. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es una estrategia, ¿correcto? Una estrategia para demostrar que el modelo es consistente. ¿A partir de qué? De nuevos reportes por transacción. Es decir, un reporte que me saque solamente el análisis de costos de la planilla, no de todo el sistema de planillas, que es mucho más amplio. Entonces, aquí cambia el modelo en el cual se va a hacer la conciliación, o sea, la forma en la cual le vamos a tener que demostrar al regulador, oye, mis números son los correctos, y todo lo que sobra es aquello que tú has dicho que eso no entra al modelo. Entonces, ese diseño lo estamos haciendo nosotros, ya lo tenemos definido, entonces ya sabemos cómo va a funcionar ese diseño. Y eso lo vamos a ir entregando en la medida que vayamos haciendo los cambios. Son cambios muy puntuales. ¿Correcto? Entonces, este tema no sé si está claro y tienen alguna duda. O sea, no piensen que cuando salga el modelo de ABC suman las 6 y le va a dar el balance. No es así. No es así. Y está muy clarito en el manual. No sé si tienen alguna pregunta sobre este punto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, Sí. esto nos llevaría, por ejemplo, en el tema de planillas, a revisar cómo tenemos organizado nuestras planillas para quizás diferenciar eh, algunos conceptos que no van a entrar al costos de ABC, ¿no? Por ejemplo. No, Yolanda, creo que no me han entendido bien. O sea, cuando tú haces en el Avalon planillas, tienes la posibilidad de contabilizar las planillas, las provisiones, el depósito semestral, la provisión de gratificación y la provisión de vacaciones. O sea, el sistema te emite todo eso. Entonces, ¿pero qué te dice la SUNAS? Para mi modelo de ABC, eso está en el manual, vuelvo a repetir, no lo dice José Pastor. Está en el manual, para mi modelo de ABC, no me considere las provisiones. Entonces, ¿qué pasa? En el Avalon, cuando el operador de planilla quiera hacer el proceso de costeo ABC, solamente tiene que hacerlo marcando remuneración, porque tiene que tomar todo lo que es remuneración. Lo otro lo tiene que ignorar, pero sin embargo lo vamos a dejar, que ya se hizo el trabajo, ya se hizo toda la lógica, entonces eso va a quedar, por si acaso en algún momento se utilice. ¿No? Pero lo que estoy diciendo es que cuando tú saques un resumen de la 62 de costos por actividades, lo más probable no te va a cuadrar con tu saldo de la 62 en balance. ¿Por qué? Porque no van a estar las provisiones. Ese es el mensaje. O sea, solamente va a ir al modelo costeo ABC lo que el manual está solicitando que vaya. En este caso está solicitando que vaya solamente la planilla de remuneraciones. ¿Y eso en qué se sustenta? En que todos ustedes, cuando han presentado su metodología, en general todo es similar, ¿correcto? Han presentado, por ejemplo, para personal, algo parecido a esto. Administrativo, operativo, practicantes y lo que tengan. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No sé si he sido claro con mi respuesta. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía duda respecto de que en mi planilla de vacaciones, adicionalmente a mi gasto remunerativo de vacaciones, tengo remito también el tema de retorno de vacaciones, que viene de la negociación. No sé si esto va a afectar así, por eso le comentaba. Bueno, la respuesta sería que todo concepto de costos que está en planillas va a entrar al modelo. Lo que no va a entrar de la planilla son todas las provisiones, quedan fuera. ¿No? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí. entonces, si no entran las provisiones, ¿no cree que no se...? Bueno, aunque también hay la opción de asignar, de ponerle, marcarle, pues, ¿no? Para que, con qué trabajamos, ¿no? Porque en el caso nosotros hacemos CTS y gratificaciones, ¿no es cierto? Eso no lo marcamos esos dos cheques, simplemente la planilla nada más. Es que no es que, a ver, no, creo que no me hago entender. No es que es una decisión de la empresa de que ustedes marquen acá. Ya el manual te dice que esto no va.
No, sí, no, yo entiendo, ingeniero, eso está claro. Si no, yo me refiero cuando nosotros procesamos en recursos humanos para hacer los reportes de costos, había tres opciones, o hasta cuatro, creo, para marcar ahí lo que considera la planilla normal, luego venía la gratificación de las ETS y las vacaciones, ¿no es cierto? En caso de nosotros Es lo hacemos, que está en pantalla. Ah, en caso de nosotros hacemos solamente hacemos tendríamos que marcar solamente la planilla, ¿no es cierto? Ya no marcaríamos los otros dos que hacemos. claro, Eso, porque exacto, porque no te están pidiendo que lo hagas. claro, que contablemente para cuestiones financieras sí vamos a seguir haciéndolo porque Eso es otra cosa. Ahí sí no cambia nada. no cambia, ¿no es cierto? Solamente a nivel de procesar costos ABC, y quiero que se aclare eso, o que nos aclare, no vamos a marcar a los otros ya porque no se va a utilizar, ¿no es cierto? Eso es solo para costos ABC, porque igual ustedes tienen que hacer su provisión de CTS, su provisión de Claro. gratificaciones, pues, eso se lo pide hasta las NIF, o sea, eso es Claro. tema netamente financiero, o sea, para costos ABC, por eso que es una función totalmente aparte, es una función aparte, para costos ABC solamente va esto, el resto no sirve, no les interesa. No es que no sirva, Ya. simplemente no le interesa su cargo por Claro, por el momento no. Por el momento no es la palabra correcta. Exacto. Ya, ingeniero, porque hay algo más. ¿Y qué va a pasar en la planilla normal? Se va a incluir arriba en las gratificaciones, ¿no es cierto? En julio y diciembre, sí. Se incluye en la primera opción, en planilla de remuneraciones. Es que yo realmente ahí yo le veo un problema, ¿no? Y el problema es este. A ver. Y el problema, ¿por qué cuando hicimos la capacitación extendemos, incluimos las provisiones? Bueno, eso es nuestra visión de cómo costear, la visión de nuestra experiencia como ingeniero de costos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo numérico. Esto de acá es lo que pide el regulador. Ahora, ¿qué problemas de alguna u otra forma podríamos tener con este método? Bien simple, ¿no? Lo que dice Homero, lo llevo al Excel. Voy a colocar acá enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Voy a hacer este ejemplo rapidito porque este tema todavía no sé qué tratamiento le va a dar la SUNAS. Y este es julio. Observen bien. Y hablemos acá de provisión. Ya voy a colocarle acá rapidito provisión. Provisión de gratificación. Ustedes saben que por aplicación de NIC, lo saben mejor que yo, ustedes tienen que ir distribuyendo la gratificación en el tiempo. Por ejemplo, acá le colocamos 200, 180, 160, 200, 220. ¿Correcto? Esto de acá viene a ser mi provisión mensual. ¿Correcto? Y en julio, ¿correcto? Y en julio yo pago mi gratificación. Que para todos los efectos sería, por ejemplo, si asumo que mi gratificación es, por decirles, 250 por 6. ¿Correcto? Esta es mi gratificación. Entonces, al costeo ABC no está yendo este costo. No está yendo este costo. Pero en el mes de julio, ustedes van a tener que contar, que ustedes van a obtener este resultado. O sea, va a haber una planilla. Va a haber una planilla que va a decir que yo he gastado 1.500. ¿Correcto? La planilla va a ser de 1.500 de gratificación. Pero contablemente, ¿cómo se va a reflejar esto? Contablemente es igual a 1.500 menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, esto, menos esto. Entonces, el sistema no va a contabilizar los 1.500, porque ya provisionó todo esto. El sistema va a contabilizar 340. ¿Por qué? Porque eso es lo que falta para llegar al monto de 1.500. Ahora, ¿cómo se va a conciliar eso a nivel de costado ABC? Honestamente, yo todavía lo desconozco. Eso ya seguro el regulador, cuando llegue ese momento de evaluación, dirá qué ajustes hay que hacer. Pero yo ahí, de repente, hasta tendría que modificar el ARON para de repente no hacer esto. No sé, o sea, estoy ahorita especulando, pero el problema de no incluir algunas provisiones
es básicamente este que les expongo. El problema de no incluir unas provisiones es este, ¿no? O sea que cuando llegue el momento, por ejemplo, de la gratificación, en julio vas a tener 1.500 como planilla, porque eso es lo que le corresponde a este trabajador. Pero contablemente vas a tener 340. ¿Por qué 340? Porque tú ya provisionaste esto. Y el sistema lo que te hace, ¿qué cosa es? Te saca la diferencia entre el neto de la planilla versus lo provisionado y solamente te contabiliza la diferencia. Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta. Seguro se verá en el momento, pero les adelanto que desde mi perspectiva, por ahí hay va a haber un pequeño inconveniente. De repente habrá que modificar la forma de contabilización del Avalon, que eso lo dirá el regulador cuando haga los análisis. Pero no sé si está claro. Tan igual como las CTS, es el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Es igualito para las CTS y para las vacaciones, es igualito. O sea, ustedes financieramente los contadores no pueden dejar de provisionar porque creo que la NIF los obliga con una buena práctica contable. Pero a nivel de costeo ABC, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, ¿no? Yo tengo en julio el total y contablemente tengo la diferencia. ¿Por qué? Porque yo ya contabilicé en el interín, he contabilizado esto, ¿no? Entonces, no sé cómo se va a hacer esa conciliación en esos meses. Estoy poniendo el ejemplo de planillas, que es el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, ya eso lo definía el regulador, pero, y vuelvo a repetir, yo me limito a leer y a interpretar la guía y lo que la SUNAS ha hecho en el análisis metodológico. Entonces, las provisiones no van. ¿No? Pero les adelanto que por ahí ustedes van a tener que hacer un análisis cuando interactúen con el regulador para ver cuál es la visión del regulador con ese tipo de transacciones. ¿No? Con ese tipo de transacciones. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto para ir al último punto de la reunión y ya prácticamente dejar todo listo para empezar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Está claro? Ok. Bueno, ejemplo de provisiones, le voy a poner acá para dejarlo ahí lo que podría pasar. No tenía previsto tocarlo, pero ya que preguntaron varios sobre este punto. Y el 10, ¿cuál va a ser la secuencia? La secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo. ¿Ya? La secuencia de trabajo es bien simple. Vamos desde el módulo más fácil hasta el módulo más complejo. Y el orden es el siguiente. 1, finanzas. 2, sí, sí, hay una pregunta de Hernán. Claro, bueno, la explicación es bien simple. Cuando un personal tiene vacaciones, la provisión sale cero porque no tiene base imponible para provisionar. Porque las vacaciones no son un monto afecto a la gratificación. Eso es un ejemplo. Pero ese tema está en discusión por parte de varios contadores, que seguro voy a hacer la consulta por medio de un formulario y a ver qué podemos hacer ahí, pero va a seguir saliendo cero, porque cuando uno provisiona una gratificación, correcto, o una CTS, la provisiona en función a la remuneración computable, que normalmente está en la planilla normal. Normalmente para lo que es la gratificación, pues la asignación vacacional no es computable, por eso que la ignora. Pero bueno, ese es un tema de discusión que lo veremos con los contadores porque es netamente financiero. Ahora, la estrategia de implementación es esto: finanzas, nómina, correcto, almacenes, correcto, patrimonio, perdón, contabilidad. Servicios, almacenes, patrimonio. Doble vez almacén. Perdón, me he equivocado. Acá no, me he equivocado. Patrimonio. Servicios, patrimonio intangibles.
Gracias, Omar. Ya. Esta va a ser la secuencia. Esta va a ser nuestra secuencia. Desde los módulos más simples hasta los módulos más complejos. Finanzas, porque normalmente todo va a ser AD. Nómina va a ser AD o un inductor. No le vamos a poner modelos complejos al trabajo de las personas, y más, las zonas ni siquiera lo consideraban. Almacenes va a ser AD, un inductor. Contabilidad, tratamiento de impuestos. ¿Correcto? Servicios, correcto, AD, 1 o N inductores. Y este es el módulo más complejo, patrimonio. ¿Correcto? Va a ser AD, 1, N inductores. N inductores. Relaciona, ajuste de inventario. Inventario. Implementación de flotas. Este es el más complejo. Este es el más complejo. Asignación directa. AD es asignación directa. ¿Ya? Ese le puede tomar. Entonces, ese le puede tomar. Correcto. Entonces, este es el más complejo. Finanzas va a ser el primero que vamos a trabajar. Yo creo honestamente que lo van a poner a punto muy rápidamente en cuestión de días. Es más, ya hemos diseñado un método de trabajo que creo que nos va a ayudar muchísimo. Nómina también va a ser un elemento bastante sencillo de trabajar. Correcto, hemos hecho una pequeña ampliación para que soporte 2 o 3 centros de costos y que tiene impacto en el sistema financiero, pero siempre con un inductor que va a ser horas hombre. También es un modelo bastante rápido de trabajar, al igual que los almacenes. Correcto. Contabilidad, lo hemos puesto en nivel 4 para darles tiempo de que actualicen la información de producción y de facturación. ¿No? También va a ser un modelo relativamente sencillo de trabajar, por ese lado no le veo mayor inconveniente. Correcto, los servicios sí tienen una complejidad desde el pedido, hay que hacer un trabajo a nivel de usuarios, hay que hacer un trabajo a nivel de usuario que hace el pedido y un trabajo a nivel de usuario que genera la orden. Esto sí requiere complejidad. Y este es el verdadero reto, ¿no? Este es el verdadero reto. ¿Por qué? Porque básicamente ya lo habíamos previsto, el sistema está adecuado, pero hay que darles tiempo. Vamos a hacer una charla solamente de patrimonio intangibles el miércoles, las consideraciones para implementar el modelo ABC. Número 1, analizar los activos que son de asignación directa. Número 2, analizar los activos que son de un solo inductor, 1 N inductores, sin drivers vinculados. Y acá viene el tema 3, aplicación de drivers vinculados. Esto vamos a trabajarlo el día jueves con una explicación detallada, con un PowerPoint, porque ustedes como contadores tienen que ir previendo esa información. ¿Qué significa? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para este caso 3, ¿qué significa? Muebles y enseres. Correcto, por ejemplo, un armario. Está correctamente asociado el armario al personal. Porque si ustedes han revisado la metodología, el armario, las computadoras y todo, se vinculan al trabajador y utilizan los valores de driver del trabajador. ¿Correcto? Entonces, ahí tienen un pequeño ejemplo, ¿no? Otro, unidades vehiculares.
y maquinaria. ¿Correcto? Tiene el registro de entrada y salida. ¿Correcto? Entonces, para eso hemos tenido que implementar un servicio de control de unidades vehiculares y maquinaria, ¿no? Porque el modelo de costos a veces requiere algunas funciones básicas adicionales a las que se tienen. ¿Correcto? Entonces, tenemos un procedimiento administrativo de registros de entrada y salida. ¿Correcto? Entonces, ese tema hay que también explicarlo, implementarlo y que lo pongan en operación. Entonces, el módulo de patrimonio requiere una serie de consideraciones para su implementación. Es el más complejo de todos. A pesar de que hace una sola operación, que es la operación de ¿cómo se llama? De depreciación y amortización, según corresponde. Para analizar este módulo, nos vamos a reunir el día jueves, los especialistas de patrimonio, los contadores, y también el equipo técnico para explicar todas las consideraciones que tienen que tener para que se prepare para la capacitación, ver si tienen o no los formatos. ¿Correcto? Para manejo de desplazamientos, tanto a nivel de horas como a nivel de kilometraje. Entonces, todo eso le estamos proveyendo en el sistema. Entonces, ese tema también tiene que tenerlo en cuenta porque eso se va a requerir. No quieren una simulación, lo ha dicho bien claro Norma, es básicamente a nivel de horas máquina, a nivel de kilometraje. ¿Correcto? Y hay que vincular ese desplazamiento eventualmente a una nota de salida de almacén. Todo está amarrado. ¿Correcto? Entonces, no se trata de hacerlo por hacer, sino básicamente hacerlo bien para que ustedes no tengan observaciones tanto a nivel documentario como a nivel de cálculo. Que todos sus cálculos estén perfectamente sustentados. ¿Correcto? Este es el más complejo, el reto. Pero lo demás lo podemos ir avanzando muy rápidamente para que ya sea una rutina de trabajo por parte de las demás áreas. El reto más fuerte va a estar en este modo. ¿Y qué es lo lógico? Porque ustedes son una empresa de uso de capital intensivo. ¿Qué significa? Que sus activos tienen una preponderancia en lo que es la situación financiera de la empresa. O sea, son empresas de red y de uso de capital intensivo. Y obviamente aquí está uno de los mayores costos, y eso es algo que se tiene que trabajar de forma muy fina, ¿no? Y creo que la SUNAS lo ha explicado bien en su metodología, ha establecido el marco de trabajo y hay que regirnos en base a ese marco de trabajo. Entonces, esto es todo. Este cuadrito se lo voy a lanzar al grupo para que ustedes lo tengan los usuarios. Y bueno, en función a eso vamos a trabajar, ¿no? Entonces, la siguiente reunión sería el día jueves para hacer el análisis pormenorizado de patrimonio intangibles y de ahí empezar el despliegue e implementación de cada uno de estos servicios ya actualizados con la última versión que solicita el regulador. ¿Alguna pregunta, por favor? Con esto terminamos la reunión. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Para la reunión del jueves, voy a tratar de hacer un PowerPoint para hacer una explicación un poquito más didáctica, apelando a mi experiencia de docente, para que el área patrimonial, en conjunto con el área informática y en conjunto con el área contable, vean básicamente los vínculos que se tienen que tener para el cálculo, ¿no? Y vean si es que tienen o no los formatos o los procesos adaptados. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar la reunión. Un segundo, por favor. Vamos a cerrar la grabación.